Entonces, lo que estamos viendo hoy día era... Y hemos repasado lo que vimos la semana pasada, porque nos quedó muy claro. Y, esto va para la persona que está conectada y para los que no se pudieron conectar hoy día. Era regular and irregular verbs. Pero íbamos a verlo por partes. No solamente, por ejemplo, íbamos a ver las tres formas del past simple. La forma afirmativa, negativa e interrogativa. Entonces comenzamos primero con regular and irregular. Dijimos que todos los verbos regulares son todos los cuales, por ejemplo, al pasarse en forma pasada, le agregamos una inflexión ed, esas dos letras, que significan que son regulares. Aparte, tenemos igual, por ejemplo, los verbos, los cuales, por ejemplo, no se agrega, cambian o se mantienen, son irregulares. ¿Qué significa eso? Que, por ejemplo, no mantienen la misma consistencia con que los demás verbos. Entonces, por ejemplo, tenemos acá el ejemplo de que está así, en su forma pesada es so, S-A-W, y es un verbo irregular. ¿Qué más? El usage, ¿cómo nosotros lo usamos? Lo usamos para una serie de acciones completas en el pasado, para enumerar, por ejemplo, acciones que hiciste durante la mañana, o durante la semana pasada, o etcétera. Em, También lo usamos para acciones completas en el pasado. Em, Ayer, por ejemplo, acá dice, yesterday I visited my grandmother. Por ejemplo, son acciones que ya finalizaron, están finalizadas. Acá, por ejemplo, está la señal que dice last Sunday, que significa que se refiere al domingo pasado. O I heard a terrible explosion last night, significa que es una acción que terminó la noche pasada, last night. El usage, también igual, otra forma igual para hábitos en el pasado, hábitos que nosotros solíamos hacer. Como por ejemplo, cuando era un niño, cuando era un niño yo solía eh, tocar piano. Son como hábitos que tú solías hacer. La forma que tiene, por ejemplo, el past simple es esta. Primero va el sujeto, luego va el verbo y luego el complemento. Y lo otro que es igual como bueno notar es el hecho que nosotros agregamos un, un adverbio o palabras que indican, por ejemplo, el tiempo en el que se ejecutó la acción. Y por ejemplo, por lo general en Simple Past está esta cláusula o esta palabrita que indica el tiempo en el cual se realizó, que dice el mes pasado. Entonces, por ejemplo, yo, el sujeto, compré, no, yo fui, go was ir, entonces acá en verbo en pasado es fui, buy, se buy a comprar un par de a pair of shoes, un par de zapatos el mes pasado. Entonces acá está complemento y acá indica, por ejemplo, una cláusula de tiempo. Aquí se ve lo mismo con todo eso. Acá solamente cambia el verbo cuando está en su forma afirmativa. Recordar, por ejemplo, que para la forma interrogativa o la negativa usamos auxiliares que no indican ya el tiempo. Solamente en la afirmación cambia el verbo a su forma en pasado. Acá la forma en presente o infinitivo es go, pero la forma en pasado es went, significando que es un verbo irregular. Entonces, acá tenemos un par de ejercicios, exercises que van a quedar para las personas que no lo han hecho, van a quedar como de tarea. Porque, y entonces, exercises. Acá dice, Joe, go to school by, alguien, by bus to school by bus last year. My parents buy a new car yesterday. She, acá está el entre paréntesis post, the letter yesterday. Their wedding cake be very nice. Voy a responderle. Entonces acá hay que rellenar con cada uno de estos con la forma en pasado. Entonces, está el go, está by. Todos estos son verbos. Ah, les voy a pedir chicos que si me mandan mensaje, que se manden su excusa, tiene que ser antes de la clase. Porque durante la clase me interrumpen con sus mensajes. Porque me llegan notificaciones a mi escritorio.
Así que si tienen alguna excusa o alguna justificación, lo ideal es que fuera antes de la clase, no durante, para que no se vea, por ejemplo, la grabación que estoy haciendo ahora, no quede en la grabación. Ya, entonces, go, aquí está, hay que enviarlo pasado. Y María José, ¿estás ahí? No está, no hay nadie. Ya, entonces, acá hay que cambiar cada uno de estos verbos a su forma en pasado. Está go, y hay que pasarlo a su forma en pasado, que sería de acuerdo a lo que sale acá arriba. Acá está la forma en pasado de go. Lo buscan acá y luego completan acá lo que sale con su forma en pasado. La segunda dice My parents buy a new car yesterday. Entonces, cada una de estas hay que pasarla a su forma en pasado. Así es la forma en pasado de buy. Y ahí lo ven. Es lo que sale acá. La forma en pasado del verbo buy, que es comprar. She posted the letter yesterday. Acá dice. Vamos a responderle acá. Eh, em, ya. Ya. Entonces. ah, María José, ¿te escucha ahora, no? Ya. De todas formas, voy a dejar la grabación en el. Voy a subirla a YouTube y después le mando el link por el WhatsApp de curso. Pero hoy voy a dejar la explicación de la tarea. Como decía, hay que. Cada uno de estos verbos que están entre paréntesis, hay que ponerlo en su forma en pasado. Y acá lo pueden ver acá, o lo buscan, si no sale acá, lo pueden buscar por internet. La forma en pasado de cada uno de estos verbos que sale acá. Bueno, acá está. Acá hay que pasarlo, llenar los espacios en blancos con su forma en pasado de este verbo, que es la forma afirmación. Acá la primera es afirmación. Affirmative. Affirmative. Le escucho cortado, profe. Sí, María José, lo que pasa es que es tu internet. Debe ser tu internet porque acá no tengo un problema de conexión. Y pues se está como cortando eh, es como que entra y sale. Ya. Dicho eso, la forma en negación sería, primero va el sujeto, luego va el auxiliar, y luego el auxiliar que puede ser didn't, la forma en acortada o la forma did not. Está I, you, he, she, they, we, you, y la forma en pasado, el auxiliar de negación en pasado es did not. Luego va el buy, que es el verbo, a pair of shoes last month. Yo no compré un par de zapatos el mes pasado, hasta el complemento. Antes del verbo y luego después del sujeto va este auxiliar para hacer la negación, que es did not. Luego va el verbo y el complemento. Y acá está nuevamente está la, eh, estas dos palabras o esta frase que nos indica el adverbio, un adverbio de tiempo. Nos indica el tiempo. Exercises. Acá en la segunda hay unos ejercicios para la negación. ¿Qué hay que hacer acá? Acá está cada uno de estos, está entre paréntesis, dice el verbo y aparte dice una negación, que es not. They're all light bulbs, but are more energy efficient ones. Entonces, por ejemplo, tú tienes que usar el verbo de negación. Vamos a hacer la primera. El verbo de negación, o sea, la auxiliar de negación es did o did not. Ponemos acá, didn't o did not, puede ser ambas.
Y recordar que, por ejemplo, cuando está en negación, solamente cambia el verbo de su forma infinitiva a de su forma infinitiva a su forma negación. Solo cambia el verbo cuando está en afirmación, no cuando está en negación ni cuando está en pregunta. Entonces acá es did not, queda como replace, queda igual. No es replaced, queda replace, porque solamente se cambia el verbo en la afirmación. Acá está not use her, she not use her car, she rode her bicycle instead. Entonces acá de nuevo, el didn't, que es la forma, el auxiliar de negación en pasado, en use. Did not use her car, she rode a bicycle instead. Lo mismo que hace con las demás. Esto acá. Hay que hacer con cada uno con esa. En cada una de estas, lo mismo. Usar la auxiliar de negación y después el verbo. Ah, lo importante es que, por ejemplo, igual acá pudiesen, por ejemplo, unir cada una de estas frases, las 5 frases, lo unen con su respectivo imagen. Cada imagen representa una acción. Entonces, por ejemplo, acá dice Joe go to school. Entonces acá el verbo de go es went. Joe went to school by bus last year. Él fue al colegio en bus el año pasado. Entonces, ¿cuál imagen que representa el bus o que él iba a la escuela en bus sería la letra E? Como ejemplo, la letra E. Entonces tiene que hacer con lo mismo que las demás. Indica en la letra, acá, de las imágenes que correspondan. My parents buy a new car, ¿cuál se refiere a car? Acá, lo mismo. They did not replace their old light bulbs for more energy efficient ones. ¿Y cuál creen ustedes que representa esa oración? En este caso, como dice light bulbs, eso es ampolleta, entonces sería letter D. Pero en otros casos puede ser otra diferente. Acá she not use her car, she rode a bicycle instead. Y ustedes buscan cuál de estas imágenes representa mejor lo que está diciendo ahí. They not take short showers last month. Ponen acá. ¿Cuál creen ustedes de estas imágenes que corresponde a eso? La forma interrogativa. En la forma interrogativa, eh, tú usas el auxiliar did. Este es el auxiliar que tú usas para la interrogación. Dentro de la interrogación existen, por ejemplo, la interrogación. Existe primero el auxiliar, luego va el sujeto y el verbo y después el complemento. Entonces, si por ejemplo empezamos con simplemente, para la afirmación nosotros empezamos con el sujeto, el verbo y luego el complemento, en la negación, sujeto, auxiliar de negación, verbo y luego complemento, y acá empezamos con el auxiliar, acá todo con mayúscula, aquí me faltó los demás, pero todos con mayúscula, mayúscula, sujeto, I, you, he, she, they, we, you. Eso es como los pronombres, pero puede ser, por ejemplo, un nombre de una persona o nombre de varias personas. Puede ser estas cosas acá. Luego el verbo y el complemento. Esa es la forma del interrogativo. Acá hay que pasar, el ejercicio dice, cambia cada una de las oraciones a preguntas. David took a bus on Saturday. Entonces, David took a bus on Saturday. Él tomó un bus el sábado. Entonces, hay que pasar la pregunta. Dijimos que, por ejemplo, siempre empezamos con el auxiliar. Entonces, acá sería did. Después vamos con el sujeto. Y acá el sujeto siempre es la persona que hace la acción o que hizo la acción. Acá la persona que hizo la acción es el sujeto y el sujeto acá es David. David. Acá está el verbo en su forma pasada porque está en afirmación. Nosotros vamos a pasar este verbo a su forma infinitiva. Y la forma infinitiva de este took, busquemos acá si es que está. No está, así que vamos a agregarlo. Check.
que es tomar. Esa es la forma la forma en esa es forma infinitiva. Entonces, por ejemplo, vemos acá. La forma en infinitiva de este verbo de zug es take. Entonces, como no necesitamos que el verbo zug quede en su forma pasado porque este auxiliar ya nos indica que estamos hablando en pasado, seguimos con lo demás. Ya David tomó David a bus on Saturday y se cierra con el signo de pregunta. Tomó David un bus en el sábado y que buscamos cuál imagen representa mejor eso lo que está hablando de la oración. Si tomó y acá podemos ver que la B, entonces ponemos B, que habla de un bus, B. Lo mismo tiene que hacer con los demás. Y indicarme, por ejemplo, a cuál representa cada una de estas oraciones. A cuál imagen. Eso va a quedar de tarea. Y lo último que vamos a ver es short answers, pero lo vemos después, más tarde. Vale, que hasta la 11. Solamente la diapositiva número 11, diapositiva número 9 y diapositiva número 7. Porque consultan, me preguntan por el WhatsApp o por... sí, por el WhatsApp. Voy a dejar este video grabando. Eso sería lo que quería hacerle hoy día. Y en la próxima clase vamos a tener una prueba. Voy a explicársela y ojalá que les vaya bien. Pero traten de contarse las clases porque se van a quedar atrás.